Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver en el teórico distribución normal, curva de Gauss, pero antes de empezar con el tema, quería agradecerles a los que han respondido la encuesta y también a los que no lo han hecho, si en lo posible la puedan responder, porque para nosotros es un insumo valioso para saber un poco dónde estamos parados. ¿Se acuerdan que yo había dicho en el primer teórico que una de las cosas que servía la estadística era para romper el sentido común? Precisamente nosotros, como estamos trabajando a la distancia, necesitábamos tener datos sobre la situación concreta de ustedes como estudiantes en con la modalidad virtual que estamos estableciendo. El objetivo de esta encuesta fue principalmente conocer algunas variables que nos parecen importantes, como el acceso a Internet, el acceso a tener computadoras o una tablet, y por otro lado también ver un poco qué repercusiones ha tenido las estrategias académicas que nosotros hemos implementado como equipo. Como bien saben, esto nos agarró a todos bastante repentinamente, y lo importante de esto es que podamos también aprender cosas, tanto ustedes como nosotros, ¿no? De lo que es trabajar de forma virtual. Es interesante las cosas que han ido apareciendo. Lo que nosotros nos proponemos también como cátedra es hacer un informe que lo vamos a poner en la página, en el aula web de nuestra cátedra, para que ustedes conozcan los resultados. Bueno, desde ya agradecerles el esfuerzo que han hecho también en este sentido. Bueno, dicho esto, voy a empezar a trabajar el tema de curva normal. Vamos a subir un Power. Bueno, en el teórico anterior hemos trabajado el tema de la probabilidad. ¿Qué es probabilidad? ¿Y cuál es la importancia de la probabilidad en la estadística? La importancia de la probabilidad radica en que mediante un recurso matemático es posible ajustar de la manera más exacta posible los imponderables debido al azar. ¿Recuerdan que habíamos visto también que nosotros trabajamos con fenómenos que, aunque se repitan en forma similar, nunca dan resultados idénticos? Y esto dijimos que es precisamente porque son fenómenos aleatorios, donde el azar tiene una parte importante en estos fenómenos. Bueno, nosotros vamos a ver 4 distribuciones probabilísticas. Que son la distribución normal, la distribución binomial, la distribución chi cuadrado y la distribución t de Student. La distribución normal vamos a trabajar cuando trabajamos con variables cuantitativas continuas. En la distribución binomial van a ver que vamos a trabajar con variables discretas. En la distribución chi cuadrado vamos a trabajar con variables cualitativas, generalmente del nivel nominal, y también puede ser una del nominal y el ordinal. Y la distribución t de Student, que tiene características similares a la normal, pero que se utiliza fundamentalmente con muestras chicas. Cuando hablamos de muestras chicas, cuando son menos de 30 casos. Bueno, fíjese, en este Power estamos viendo una distribución, un gráfico, un histograma de una distribución de frecuencia. La distribución de probabilidad está relacionada con la distribución de frecuencias. Podemos pensar en la distribución de probabilidad como una distribución de frecuencias teóricas. Y acá vuelvo a retomar el tema que habíamos visto en la primera clase, donde muchas veces nosotros tomamos estos modelos teóricos para nos permite poder dar respuestas a distribuciones concretas y reales
con las que nosotros trabajamos. O sea, ¿qué dirían estas distribuciones de frecuencias teóricas, como la curva normal? Describe la forma en que se espera que varíen los resultados. Son modelos útiles para hacer inferencias y tomar decisiones. Nosotros vamos a empezar entonces, como les decía, con la curva normal. ¿Cuándo empieza a aparecer las distribuciones normales? Fueron descubiertas en el siglo XVIII. Astrónomos científicos observaban con cierto asombro que las mediciones repetidas de un gran número de veces de un mismo fenómeno tendían a variar. Y que al reunir grandes cantidades de estas mediciones y agruparlas en distribuciones de frecuencias correspondientes, tendían a tener esta forma acampanada. ¿Quién fue el que trabajó en primer lugar con la curva normal? Carlos Federico Gauss, que bueno, vivió en el periodo 1777 hasta 1855, era un matemático, astrónomo y físico alemán, hijo de campesinos, de una familia muy pobre. La mamá sabía escribir, sabía leer pero no sabía escribir, el padre sí, y él ha sido un niño prodigio. A los 3 años, antes de leer y escribir, ya podía sacar cuentas, calculaba cuentas. Bueno, este es el señor que nos viene un poco a complicar la vida. Bueno, ¿qué es la distribución normal? La distribución normal comprende una familia de distribuciones que pueden tener una media y un desvío estándar distinto. ¿Qué quiere decir esto? Que hay infinitas curvas normales. Y entonces, si uno está hablando de esas infinitas curvas normales, ¿cómo va a saber que está trabajando con una en particular? Lo que define a la curva normal son 2 medidas, que es la media aritmética y el desvío estándar. Entonces, en estadística y probabilidad se llama distribución normal de Gauss o distribución gaussiana, una distribución de probabilidades de variable continua. Esto ya lo habíamos visto. O sea que cuando nosotros, la distribución de frecuencia teórica tiene forma de curva, donde la mayoría de los datos se concentran en el centro, y hay muy pocos datos que no responden a esta concentración en los valores bajos y altos de la variable. Entonces, muchas de las variables con las que nosotros trabajamos, por ejemplo, cociente intelectual, la mayoría de las personas tienen un coeficiente intelectual medio. Hay muy pocas con un cociente intelectual muy alto y pocas con un cociente intelectual bajo. Los puntajes de pruebas, determinados puntajes de test, bueno, todo este tipo de distribuciones tiene esta forma de campana. O sea que muchos aspectos de la realidad tienen un comportamiento igual al de la curva normal. Por eso este modelo matemático me sirve para trabajar con datos reales. Bueno, la curva normal tiene una fórmula, para que sepan esto, no es necesario que lo conozcan, que lo sepan, no la vamos a utilizar, pero que sepan que tiene una fórmula. ¿Cuáles son las características de la curva normal? Es unimodal, o sea que tiene un solo modo, y es simétrica. Por lo tanto, media, mediana y modo coinciden. Cuando uno dice que los datos se están distribuyendo normalmente, lo que uno está queriendo decir es que es una distribución simétrica. ¿Qué me permite la curva normal? Es determinar qué área se encuentra bajo la curva, entre la media aritmética y un punto cualquiera de la escala, y trabaja también con un puntaje que se llama puntaje Z, que ahora lo vamos a ver más adelante. Otra propiedad que tiene es que es asintótica. ¿Qué quiere decir que es asintótica? Que nunca va a cortar el eje de las X, que sigue así hasta el infinito. Por eso
aunque uno toma que nosotros dijimos que la máxima probabilidad tiene un valor de 1, aunque el área bajo la curva es igual a 1, en realidad cada 10.000 casos se pierden 27, o sea que serían 99,83%. Pero a los fines prácticos nosotros vamos a tomar que el área bajo de la curva, la probabilidad es 1, es el total, y vamos a hablar en porcentaje, del 100%. Después se acuerdan que habíamos visto, cuando vimos el tema de kurtosis, que había 3 tipos de kurtosis, que era la leptocúrtica, la mesocúrtica y la leptocúrtica. Nosotros, en este caso, la curva normal tiene una kurtosis media, es mesocúrtica. Bueno, ¿cuáles son las propiedades de la curva normal? Nosotros vamos a trabajar, como bien les decía, una curva normal en especial, que se llama curva normal estándar, cuya media va a ser igual a 0. La varianza va a ser igual a 1 y la desviación típica o estándar va a ser igual a 1. Cuando hablamos de que la media aritmética es igual a 0, una de las cosas que van a ver, ahora lo voy a explicar, que hay un corrimiento del origen. El origen, el 0, está en la media aritmética. Esta curva trabaja, como bien dije, con puntaje Z. Se utiliza la media como punto de referencia y la desviación estándar como una medida de la desviación de dicho punto de referencia. Cuando se toma este criterio de estandarización, cualquier valor real puede ser transformado en su equivalente, medido en términos de desvío estándar. Y con esto se genera una escala que se conoce como escala Z. ¿Qué son entonces los puntajes Z? Son unidades de desvío estándar. ¿Qué es lo que mide? Mide la distancia entre un valor de la variable y la media aritmética en unidades de desvío estándar. ¿Qué dificultad tiene el puntaje Z? Que por debajo de la media va a tener valores negativos y que trabaja con decimales. Después vamos a ver que para evitar esto podemos trabajar con el puntaje Z derivado. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto ya una transformación de puntajes? Nosotros habíamos dicho que los puntajes en brutos u originales no me dejaban poder comparar, por ejemplo, a un sujeto en 2 pruebas distintas. Yo había dado el ejemplo de que una persona en psicología 2 se sacó 8 puntos en el primer parcial y en estadística 8 puntos en el primer parcial, si esos 8 puntos tenían el mismo valor, o sea, valor sí, son 8 puntos, el tema en relación al total. Y fíjense que, por ejemplo, en psicología 2, ese 8 puede ser la nota más alta, mientras que en estadística puede ser la nota más baja. La mayoría se sacó 9 y 10. Por lo tanto, el 8, este puntaje en bruto original, en relación al resto de los alumnos, no se puede comparar, porque son 2 distribuciones que tienen distintas medias, que tienen distintos desvíos. Habíamos visto una primera transformación de puntajes en bruto originales a percentiles. Habíamos dicho también que era una distribución no lineal. Entonces, cuando nosotros esto lo transformábamos a percentiles y decíamos que en psicología obtuvo el percentil 70 y en estadística obtuvo el percentil 90, está mejor ubicado en estadística. ¿Por qué? Porque mientras en psicología deja el 70% de sus compañeros con notas menores a él, en estadística deja el 90% de alumnos con notas menores a él. Entonces, con el puntaje Z, ¿qué podemos determinar? Por ejemplo, ¿qué porcentaje de casos
queda por encima o por debajo de un puntaje X. Cuando hablamos de puntaje X estamos hablando de un puntaje original, o entre dos puntajes. Para eso este puntaje original o puntaje en bruto, que sería, cuando hablamos de original y en bruto, es la nota, por ejemplo, que se sacaron en un parcial, o el puntaje que obtuvieron en un determinado test. Para ello habrá que convertirlo en un puntaje común, que lo que dijimos que es el puntaje Z. Y luego vamos a ver cómo es el uso de tablas para poder hallar o puntaje Z o áreas. Bueno, como habíamos dicho, el puntaje Z es igual al valor de la variable menos la media aritmética sobre el desvío. Esta transformación implica un corrimiento del origen al lugar de la media aritmética. O sea que esta es una cosa que hay que tener en claro, que el origen está en la media aritmética. Después van a ver que esto nos va a facilitar si entendemos que hay un corrimiento del origen para poder trabajar con la tabla de curva normal. Entonces, ¿qué es lo que nos dice un puntaje Z? Nos dice un valor de la variable, por ejemplo, una persona que se sacó 8 puntos, ¿a cuántas unidades de desvío estándar está de la media aritmética? Nosotros podemos utilizar el puntaje Z siempre que estemos trabajando con una distribución normal. Cuando hablamos de normalidad estamos hablando de simetría, tiene que ser una curva simétrica. Si la curva no es simétrica no podemos utilizar este modelo teórico matemático. Nosotros vamos a tomar como significativo dentro de las variables y de los fenómenos con los que nosotros trabajamos, desde menos 3 unidades de desvío estándar a más 3 unidades de desvío estándar. Fíjense que acá queda claro que el origen está en la media, o sea que Z0 corresponde a la media aritmética, y vamos a tener 3 unidades de desvío estándar positivas por encima de la media, y 3 unidades de desvío estándar negativas por debajo de la media. Si yo les preguntara qué puntaje Z tendría la persona que peor ubicada está, ustedes me dirían que es Z menos 3. Si yo les pregunto cuál es la que está mejor ubicada dentro de una distribución, sería la que está en Z más 3. O sea que cuando más se aleja de la media hacia los valores, hacia la derecha de la variable, mejor ubicado está. Cuando más se aleja de la media hacia los valores bajos o a la izquierda de la variable, de la media, perdón, peor ubicado está. Bueno, fíjense en este ejemplo, ¿no? Arriba tengo la fórmula de puntaje Z. Pero también me puede pasar que yo tenga como información el puntaje Z, la media aritmética y el desvío estándar, y quiero saber cuál es el puntaje original que ese individuo tuvo en esa prueba. O sea, cuál es el X. Acuérdense que X son símbolos que lo que están denotando es la variable. Entonces, ¿qué hago? Hago un pasaje de términos. El desvío que está dividiendo pasa multiplicando, la media que está restando pasa sumando. Entonces, cuando yo quiero conocer el puntaje original, el puntaje en bruto, el que se sacó en la prueba, hago X es igual a puntaje Z por desvío estándar por la más la media aritmética. En este caso, por ejemplo, hay una persona, la media aritmética de una distribución es 100, el desvío estándar es 10, la persona que tiene 110 puntos le corresponde un Z de igual a 1. Fíjense que X es 110, la media es 100, el desvío estándar 10 me da 1. O sea que esta persona está
a una unidad de desvío estándar por encima de la media. Ahora, fíjense que si la media es 100 y el desvío estándar es 10, directamente puedo ver que si está una unidad de desvío estándar, lo que hago es 100 más 10, 110. Pero bueno, abajo lo ven con la fórmula de X, donde X es igual a 1,110 más 100 es igual a 1 por 10, perdón, más 100 es igual a 110. Acá podemos ver las distintos, tengo un X de 100, fíjense que si la persona está ubicada en la media, el puntaje Z va a ser 0. La persona que está en 110 puntos va a tener un puntaje Z de 1. El puntaje que está en 100, que tuvo un puntaje original de 120 está a 2 unidades de desvío estándar. Fíjense que si la media es 100 y cada unidad de desvío estándar vale 10, 2 unidades de desvío estándar es 120. Y así sucesivamente. Fíjense también cuando da negativo. X, 80, está por debajo de la media. Si la media es 100, está por debajo. Por lo tanto, el puntaje Z va a ser negativo. Y en el caso de que obtuvo un puntaje de 90, 100 menos 90 es menos 10 sobre 10 es igual a menos 1. O sea que está a una unidad de desvío estándar de la media. Bueno, acá tenemos arriba los valores de la variable, los valores originales, los puntajes en bruto. Fíjense que a cada puntaje en bruto u original le corresponde un puntaje Z. Entonces lo que hicimos acá con la power anterior es que lo que hicimos es calcular cuáles eran los puntajes Z de cada uno de los puntajes originales o en bruto. Bueno, la curva normal tiene una tabla, que es la tabla de curva normal. Vamos a utilizar, hay dos tablas de curva normal para utilizar, una que es cuando se toma hasta los Z positivos. Yo voy a utilizar esta tabla de áreas porque me parece que lo que refuerza es que ustedes tienen que tener en claro que el origen está en la media aritmética. Bueno, esta tabla de áreas se puede utilizar para cualquier curva normal, no importa cuál sea su media y su desvío. Estas áreas son igual para todas las curvas normales. Por ejemplo, fíjense, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de casos que hay entre la media y más un Z1, que estaría a una unidad de desvío estándar de la media, o quiero saber cuál es el área bajo la curva entre la media y 2 unidades de desvío estándar, o sea, Z igual a 2. Piensen que siempre el área bajo la curva lo que demuestra es el número de casos. En este caso es la probabilidad. Es la probabilidad que tiene, se puede calcular dentro de la distribución. Bueno, acá se los dejo ya para que sepan un poco cómo es lo de la tabla de curva normal. Dice, esta tabla se encuentra ordenada en términos de valores Z, hasta 2 decimales. Ahora lo vamos a ver. Para que recuerden después cómo es el uso de la tabla. Bueno, esta es la tabla de curva normal. Fíjense que arriba, en rojo, dice Z. Y abajo dice 00, 09. Acá es el valor de Z como un decimal. Lo de arriba, cuando dice C, al lado de Z, dice 0,00, 0,01, es el segundo decimal del puntaje Z.
Entonces, si yo quiero buscar, por ejemplo, 0,85, voy a buscar 0,8 y el 5 arriba. Quiero buscar 2,15, busco 2,5 y el 6 arriba, el 5 arriba. Entonces, la parte exterior de la tabla me muestra los puntajes Z. Ahora verán adentro que hay un montón de números. Estos números representan área, probabilidades. Es el área bajo la curva. ¿Se acuerdan que habíamos dicho cuando trabajamos con desvío estándar, entre menos un desvío estándar y más un desvío estándar teníamos el 68% central de casos, y decíamos que era la zona que se llamaba zona de normalidad estadística? O sea que hay un 68% de probabilidades de casos entre menos 1 y más una unidad de desvío estándar. Ahora, fíjense que yo voy a buscar Z1 y me da 0,3413, que lo tienen en rojo. Como el origen está en la media, por encima y por debajo de la media, el área es exactamente igual. Las áreas son siempre positivas. No es que porque está por debajo de la media va a ser menos 34,13, no. Entonces, fíjense que si yo sumo entre menos 1 y más 1, me va a dar el 68,26, sería el 0,68. A los fines prácticos nosotros lo vamos a multiplicar por 100 y lo vamos a trabajar en porcentaje. Entonces decimos que entre la media y más un desvío estándar está el 34,13% de casos. Y entre la media y menos un desvío estándar, un puntaje Z igual a menos 1, voy a tener 34,13. Entre Z menos 1 y Z más 1 voy a tener el 68% central de los casos. Bueno, acá fíjense que estoy buscando cuál es el área comprendida entre 0 y Z 1,25. Y me da que es 0,3944. Si vuelvo a la tabla, busco 1,25 y acá tengo 0,3944. Bueno, ¿cómo interpretamos esto? Fíjense, acá tengo dos personas, una que obtuvo un puntaje original de 16 puntos, otra persona que tuvo un puntaje original de 23 puntos, la media fue de 20 puntos y el desvío estándar es 2 puntos. O sea que esta es la misma distribución. Lo que yo quiero saber es cuál es el puntaje Z que le corresponde a cada uno de los sujetos. Si yo digo que la media es 20 y una persona obtuvo 16 puntos, el Z va a ser negativo. ¿Por qué? Porque está por debajo de la media. Y si ven la cuenta, que CX menos la media sobre desvío es 16 punto menos 20 sobre 2. Y en el otro, que es 23 puntos, está por encima de la media, o sea que va a ser un Z positivo, o sea que tengo 23, que es el valor de la variable, el puntaje original, menos 20 que es la media, dividido 2, que es el D, me da 1,5. Y acá lo ubicamos dentro de los puntajes Z, en la abscisa, y vemos que la media, el puntaje Z está ubicado en la media y es 0, y vamos a tener la persona ubicada en menos 1,75 y la persona ubicada en más 1,5. Uno está a 1,5 unidades de desvío estándar por encima del promedio. Y el otro va a estar en 1,75 unidades de desvío estándar por debajo de la media. Por lo tanto, si yo les pregunto cuál de los dos individuos está mejor ubicado,
por supuesto que va a ser la persona que está ubicada en Z 1,5. Está más alejada de la media hacia los valores superiores de la variable. Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones de la curva normal? Hay varias aplicaciones. Por un lado, determinar el porcentaje de casos en una distribución normal dentro de determinados límites. Por ejemplo, yo me puedo plantear cuál es el porcentaje de casos que hay, como vimos hace un rato, entre menos una unidad de desvío estándar y más una unidad de desvío estándar. Y dijimos que era el 68% central de casos, que lo llamábamos zona de normalidad estadística. Después puedo ver lo contrario. Yo quiero saber si yo tengo el 50% central de casos, ¿entre qué puntaje Z está ese 50% central de casos? Y también puedo querer saber entre qué puntajes originales está ese 50% central de casos. En uno tengo que buscar primero el porcentaje y buscar Z, y después, una vez que tengo Z, ya tengo la media y el desvío, hallo X. Puedo también comparar un individuo en dos distribuciones distintas, como el ejemplo que les di de una persona que se sacó 8 en psicología 2 y 8 en estadística, a ver si en relación al total está de la misma, si tiene la misma ubicación o no, en cuál de los dos está. Puedo también dividir un grupo en subgrupo y ver cuáles son los puntajes Z que dividen a cada grupo y también los valores de la variable que dividen cada grupo. Y otro uso es determinar las dificultades relativas de preguntas de un test, de problemas o ítems. Vamos a ver el primero. Dice, determinar el porcentaje de casos en una distribución normal dentro de determinados límites. Habíamos visto, cuando nos fijamos recién en la tabla, que entre la media y Z más 1,25 teníamos el 39,44% de los casos. En este caso sería, por ejemplo, sería al revés, ¿no? El segundo tema, tengo el porcentaje de casos y quiero saber cuál es el puntaje Z que le corresponde. Entonces tengo el área, por ejemplo, de 0,45 y 9, voy a la tabla, me fijo adentro de la tabla cuál es el área más cercano a 0,4599 y veo cuál es el puntaje Z que le corresponde. En este caso sería 1,75. No es complejo lo de la tabla. Si me dan área como dato, tengo que hallar puntaje Z. Si me da puntaje Z, tengo que hallar el área. Entonces acá fíjense que si yo sumo las dos áreas, digo, entre el puntaje Z 1,75 y el puntaje Z 1,5, cuyo área es 0,4332, sumo ambas áreas y digo que entre Z menos 1,75 y Z más 1,5 tengo el 89,31% de los casos. Bueno, esto es lo que hemos visto recién. Bueno, la otra es dividir un grupo en subgrupo. Entonces yo digo, siempre cuando uno tiene que dividir en grupos una población, esto está ya resuelto convencionalmente, que siempre el grupo mejor ubicado va a ser el A. O sea, que va a estar ubicado en los valores superiores de la variable. Entonces yo quiero dividir en grupo y digo, el grupo A va a tener un 3,5% de los casos. El grupo B va a tener un 23,8% de los casos.
El grupo C va a tener un 45% de los casos, el grupo D va a tener un 23,5% de los casos, y el grupo E va a tener un 3,5%. Yo quiero saber cuál es el puntaje Z que divide cada uno de estos grupos. Fíjense que yo tengo que buscar el área siempre a partir de la media. Si el grupo C tiene un 45%, yo tengo que dividirlo en 2. ¿Por qué? Porque la información es a partir de la media aritmética. Fíjense que es una curva bilateralmente simétrica, donde por debajo de la media voy a tener un 50% y por encima de la media voy a tener el otro 50%. O sea que si divido 45% en dos partes, sería 22,5. Busco el área de 22,5 y veo cuál es el puntaje Z que le corresponde. Para buscar el puntaje Z que le corresponde a que separa el grupo A y del B, voy a 25,5, le voy a sumar 22,5, que es el espacio, es el porcentaje que me queda entre la media y lo que divide el grupo B. Busco ese área, que sería 46,5, y me da Z 1,8. Lo mismo hago por debajo de la media aritmética. Y así lo que estoy haciendo es ver cuáles son los puntajes Z que me dividen cada uno de los grupos. También, teniendo la media aritmética y el desvío estándar, lo que puedo hacer, y teniendo los puntajes Z, verlo en valores de la variable o en puntajes originales, cuáles son los valores o puntajes de la variable o puntajes originales o en bruto que dividen a cada uno de los grupos. Esto lo van a ver después en la guía de trabajos prácticos que vamos a subir por los trabajos prácticos. Ya habíamos dicho que el puntaje Z estándar, tenía como inconveniente que trabaja con valores negativos y con decimales. Para evitar esto se puede trabajar con un puntaje que se llama Z derivada. El puntaje Z derivado trabaja con una media arbitraria que siempre va a valer 50 y un desvío estándar arbitrario que va a valer 10 puntos. Esto ya está fijo en la fórmula, pero a la vez ustedes trabajan con una distribución real que va a tener una media aritmética y un desvío estándar que surja del cálculo con los datos reales de la distribución con la que están trabajando. Entonces, la fórmula de Z derivada es la media aritmética, que va a ser 50, el desvío estándar arbitrario, que va a ser 10, y Z, que ya habíamos visto, que es el valor de la variable, menos la media aritmética dividido el desvío estándar, que la media aritmética y el desvío estándar va a ser el que ustedes calcularon con los datos reales con los que están trabajando. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con Z derivada? La ventaja es que no tiene valores negativos y podemos despreciar los decimales, porque esto representa una cantidad muy pequeña. Supóngase, a mí me puede dar un puntaje Z derivado 50,25, ese 25 en 50 no tiene el mismo impacto que si yo desprecio 25 en 1,25. Por eso acá los decimales pueden ser despreciados. Bueno, otra cosa que nos podemos hallar a través de la curva normal es ver cómo uno puede transformar a partir de los puntajes Z, a partir de los puntajes Z, poder hallar los percentiles.
Nosotros cuando hablamos de percentil estamos hablando de área, porque ¿cómo se definía un percentil? Por el porcentaje de casos que deja por debajo. Entonces, supónganse, como habíamos visto hoy, que z más 1 es igual a, un 34,13%, si yo tendría que decir cuál es el percentil que le corresponde a un z más 1, diría que es el percentil 84. ¿Por qué? Porque de la media hasta Z1 tengo el 34%, pero de la media hasta Z menos 3 tengo el 50%, y los percentiles se definen por el área que dejan por debajo. Por lo tanto, sería el percentil 84. Igual ahora lo vamos a ver en un gráfico. Fíjense acá. Arriba tenemos áreas, ¿no? La curva está dividida en porcentaje de casos. Fíjense que tenemos después los puntajes Z, que están en rojo, y vemos que entre Z menos 1 y Z más 1 tenemos el 68,24% de casos. El 68,26% de casos. Si yo quiero saber cuál es el percentil que le corresponde a Z menos 1, yo tengo que definir el porcentaje de casos que me deja por debajo. Si entre la media y menos 1 tengo el 34,13%, pero sabemos que la mitad de la curva es de un 50%, yo lo que hago es restarle al 50% 34,13 y me da que por debajo me queda un 15,9%. Por lo tanto, el percentil que le corresponde a Z menos 1 es el percentil 16, porque es el porcentaje de casos que deja por debajo. Esto que les había dicho en la filmina anterior, no es filmina, bueno, el Power anterior, fíjense que yo les dije que ¿cuál era el percentil que le correspondía a Z más 1? Si entre la media y Z más 1 tengo el 34,13% de casos, y el percentil se define por el porcentaje de casos que deja por debajo, yo tengo de la media 34,13, pero de la media para abajo el 50%. Entonces, ¿qué hago? Sumo el 50% que tengo por debajo de la media, el 34,13 por encima de la media. Entonces, ¿qué digo? Que el percentil que corresponde a Z más 1 es el percentil 84. ¿Por qué? Porque el percentil 84 deja por debajo el 84% de los casos. Bueno, si ustedes ven abajo, donde están los percentiles, se ve bien claro esto que habíamos visto de las ventajas y desventajas de los percentiles. ¿Se acuerdan que comentamos que exageraban las diferencias individuales de los que están en los extremos con respecto a los que están en el medio? Fíjense que los percentiles 40 y 60 están mucho más juntos que entre el 80 y el 90 y el 95, y el 95 y 99. Esto en valores de la variable, porque en realidad entre 10 y 20 el área es el mismo, de un 10%. Entre 40 y 50 también, pero en valores de la variable hay mucha menos distancia entre el percentil 40 y 50 que entre el percentil 10 y el 20. Acá lo ven bien clarito. Bueno, los invito también si quieren, porque es muy lindo, si quieren entrar en YouTube, Alterados por Pi de Paenza, tiene un video que es cortito para verlo de curva normal, es interesante. Bueno, la otra distribución, que es la distribución binomial, la voy a hacer por escrito. Hay teóricos que yo los voy a hacer
los voy a subir escrito con mucha ejercitación, porque por ahí es más difícil de comprender, como el de probabilidad, que no hice un video, pero sí hice el teórico con mucha ejercitación para que puedan ver la aplicación concreta. Con la distribución binomial voy a hacer lo mismo. Así que subo eso y después vamos a seguir con el tema de correlación y regresión. Bueno, espero no haberlos cansado, que estén bien, cuídense mucho, y bueno, ya nos vamos a poder ver presencialmente. Es bastante difícil no poder verles las caritas. Para mí es un incentivo importante mirarlos. Un abrazo y hasta la próxima.